Gracias a Dios que podemos estar aquí en esta tarde, noche. Es una bendición bien grande el poder transmitir estas enseñanzas. Como ya lo he dicho antes, imagínese que está usted viviendo en Palestina y que el Maestro Jesús, nuestro Salvador, entra a su casa para darle enseñanza. Y en esta tarde pues dispongamos nuestro corazón para escuchar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, esto que estamos haciendo es un discipulado de Jesús en casa. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta tarde porque tú estás con nosotros, porque tú nos has bendecido abundantemente y porque en este momento también nos disponemos para escuchar tu palabra. Padre, te pedimos que tu poderosa y gloriosa presencia, Padre, esté sobre nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros hogares, sobre la familia, Padre. Gracias por la bendición que tenemos de escuchar tu palabra, mi Dios, que este tiempo sea de edificación, de crecimiento. Y Jesús, sé tú, Jesús, actuando, Padre. Sé tú, Jesús, enseñándonos de lo que está escrito en la palabra, en la Biblia, mi Dios. Todas las necesidades que mis hermanos puedan tener, oh Dios, que en este momento tú intervengas trayendo paz a sus corazones, oh Dios, sabiendo que tú eres suficiente y poderoso, Padre, que podamos escuchar tu palabra, mi Dios, que tu palabra cumpla su propósito en esta tarde, oh Dios. Bendice a mis hermanos ahí en sus hogares, sus situaciones particulares, Padre, tú las conoces. Te ruego que intervengas y que los bendigas, que suplas toda necesidad, oh Dios, y que manifiestes tu poderosa presencia, Padre. Gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Pues recuerde que lo que estamos haciendo estos miércoles en esta transmisión es un discipulado de Jesús en casa y pues las instrucciones son las mismas. Haga una oración antes de comenzar la reunión ahí con su familia, o si ya están ahí reunidos, pues hagan una oración. Después pongan algunas alabanzas, unos cantos de alabanza. Después ir a la lección, a la lectura de lo que estoy compartiendo con ustedes. Y finalmente den un tiempo de oración, de orar unos por otros y dándole gracias a Dios por la enseñanza, por todo lo que se ha recibido, y orar por las necesidades, ¿verdad? Y en esto se trata de involucrar a los hijos, a los papás, sin importar la edad que tengan, que participen y orar unos por otros, ¿verdad? Y bueno, pues hoy vamos a escuchar la lección número 12 de este discipulado de Jesús en las casas. Y el día de hoy vamos a hablar, son 3 puntos en los cuales vamos a hablar acerca de la Biblia, de la palabra de Dios. Dice en Juan 5:39, ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. He querido comenzar esta enseñanza con este versículo que nuestro Señor Jesucristo dijo cuando estaba con sus discípulos, y estas palabras se los dijo a personas que estaban preparadas, que conocían las escrituras, que conocían la ley de Dios, la Torá. Sin embargo, no lo reconocían a Él. Y entonces Él les contestó con estas palabras: pues ustedes escudriñan las escrituras porque saben que ahí tienen la vida eterna, dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, no olvidemos que el propósito de la palabra de Dios, de la Biblia, es mostrarnos a Jesucristo y que nosotros le sigamos y aprendamos de Él, seamos discipulados por Él. Y entonces que no nos pase lo que aquellos hombres que Jesús les tuvo que decir, pues si las escudriñan, pues ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces el estudiar las escrituras, el aprender de ellas es algo muy importante. ¿Por qué? Porque a través de ellas nosotros estamos confirmando la vida eterna por medio de la fe en Jesucristo y estamos siendo entrenados, formados, discipulados por nuestro Señor Jesucristo. Dice el Salmo 119, versículo 30, he elegido el camino de la fidelidad, he puesto mi corazón en tus leyes. Qué precioso es, ¿no?, cuando una persona se dispone a caminar en rectitud, en justicia, a
tener temor de Dios, a ser fiel a Dios. Y dice, he puesto en mi corazón en tus leyes. O sea, he puesto mi atención, mi amor, ¿verdad?, por la palabra de Dios. Lo he puesto en tus leyes, lo que tú dices, lo que tú enseñas, lo que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios. Y entonces, qué preciosa es esta afirmación, ¿no? Que la hagamos nuestra, que hemos elegido el camino de la fidelidad y hemos puesto a la palabra de Dios en nuestro corazón para hacerla, para cumplirla, para llevarla a cabo. Y entonces, cuando nosotros hablamos en lo natural, ¿verdad? Cuando alguien quiere hacer ejercicio y alguien podría preguntar, ¿cómo debo hacer ejercicio? ¿O qué tanto ejercicio debo de hacer? ¿O qué ejercicios debo de hacer? Más bien es una pregunta que no es la mejor pregunta, porque entendemos que es a lo que se refiere, sino más bien nuestra pregunta tendría que ser, ¿qué tan saludable quiero estar? Porque el estar saludable va a depender del ejercicio que yo haga, pero puedo hacer un ejercicio mínimo o puedo hacer un ejercicio más grande en tiempo y otro más preciso para poder ejercitar cada parte del cuerpo. Entonces la pregunta es, la respuesta, ¿verdad?, a la pregunta, ¿qué tanto ejercicio debo de hacer? ¿O qué ejercicios debo de hacer? Pues más bien sería, ¿qué tan saludable quieres estar? ¿Cómo quieres estar? Y ese nivel de lo que tú quieres llegar será la respuesta a qué ejercicios debes de hacer. Hablando del ejercicio, los expertos dicen que el estado físico total requiere una combinación de ejercitarse varias partes del cuerpo. Una se le llama cardio, que tiene que ver con hacer velocidad para que el corazón se ejercite, cardio. Otro, entrenamiento de fuerza, de levantar pesas, de estirar las piernas, o sea, de hacer fuerza con nuestro cuerpo. Y otras es de estiramiento, de extender las extremidades haciendo un esfuerzo. Entonces, este tipo de ejercicios son los que traen una salud completa y mejor. Y es lo mismo que se aplica a la palabra de Dios cuando estamos hablando de la lectura de la palabra de Dios, del estudio de la palabra de Dios, de la meditación, que es lo que vamos a hablar más adelante. Y entonces un enfoque de entrenamiento integral, o sea, que incluya todas las partes del cuerpo, va a ser la que va a producir los mejores resultados. Y si esto lo aplicamos a la Biblia, entonces, que los creyentes, cada uno de nosotros, los discípulos de Jesucristo, debemos estar leyendo y estudiando la Biblia, la palabra de Dios. Voy a darles varios puntos que son muy importantes para entonces recibir el mayor beneficio que necesitamos de leer la palabra de Dios. Número uno, o sea, Dios no nos pide o no hablamos de hablar la palabra de Dios como para pasar el tiempo, para tener que hacer, sino al contrario, es para poder nosotros aprovechar el tiempo y para tener un crecimiento. Lo primero es para poder aprovechar la palabra de Dios al máximo en todas las áreas para nuestra vida, para que nuestra vida sea nutrida, equipada. Lo primero es orando. Eso es lo primero que tenemos que hacer, orar. ¿Pero qué vamos a orar? Pidiéndole al autor de las Escrituras que se revele a sí mismo y su voluntad. Yo debo de orar para pedirle a Dios porque quiero conocerlo más. Quiero conocer más al Dios en el que estoy creyendo y al que estoy siguiendo. Y también para conocer cuál es su voluntad, conocerlo a Él y saber qué es lo que Él desea, cuál es su voluntad para mi vida, qué es lo que Él quiere para mí, sin olvidar que Dios quiere lo bueno para nosotros, pero esto se obtiene a través de la oración. Él va a hablar a nuestro corazón, nos va a poner sus palabras y nosotros vamos a conocerlo más. Número dos, lo primero orando. Número dos, despacio. Hay que leer despacio, no a la carrera, no deprisa. Y yo agregaría, no como para pasar el tiempo, no para ocuparse en algo, nada más por ocuparse, para no estar sin hacer nada. Despacio significa que nosotros
valoremos la palabra de Dios, valoremos lo que tenemos ahí escrito. ¿Sabían ustedes que Jesucristo le dijo a los discípulos, cuántas personas desearon ver lo que ustedes están viendo? Y yo aplicaré esas mismas palabras en este tiempo. ¿Cuántas personas desearían tener una Biblia como la tenemos nosotros hoy? Una Biblia completa, de tapa a tapa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Recuérdese de todo lo que la Biblia nos enseña, los libros históricos sobre todo. Pues ellos no tenían lo que nosotros tenemos hoy. Y entonces Jesús les decía a los discípulos, dichosos ustedes que ven lo que están viendo. Porque muchos murieron esperando ver lo que ustedes están viendo, y yo diría muchos desearon, anhelaron tener la palabra de Dios y no la tenían como la tenemos el día de hoy, tan al alcance de la mano. Y entonces hay que leerla despacio. Cuando estamos apurados, ¿cómo vamos a leer bien? ¿O cómo vamos a conversar con alguien si tenemos prisa? Porque acuérdese que la lectura de la palabra de Dios es parte de ese tiempo que pasamos con Dios, donde estamos en una comunicación. Y entonces si no lo hacemos despacio, es como cuando está hablando con alguien y tiene prisa y quiere terminar la conversación porque tiene que hacer otra cosa, tiene que ir a otro lado. Entonces tiene que hacerse despacio, es un tiempo que se aparta para eso, para leer la Biblia. No podríamos estar viendo la tele o haciendo algún ejercicio, ¿verdad? No podemos estar haciendo un ejercicio, no podemos estar trabajando, sino, no hay problema si la estamos oyendo cuando estemos haciendo algo, siempre y cuando no nos distraiga. Pero aquí lo importante, el punto es despacio, con nuestra atención puesta total y completamente al 100% en la palabra de Dios y habiendo apartado un tiempo que es para eso, sin prisa, sin carreras. Número 1, orando. Número 2, despacio. Número 3, completamente. Cuando nos acercamos a leer la palabra de Dios, la Biblia, no solo se concentre en sus partes favoritas, no solamente lea una porción que le gusta mucho, ¿verdad? Donde le dice que Dios le ama y que le va a prosperar y que le va a ir bien y que usted pida. No, tenemos que leer toda la palabra de Dios. O sea, el tercer punto es completamente. No concentrarse solo en las partes que nos gustan, que nos agradan, y no leer las que no nos agradan, ¿verdad? Sino más bien leerla toda por completo. Entonces hay que leer ¿desde dónde? Desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Número 3. Número 4, regularmente. Regularmente es tener un hábito de lectura que tiene que ser todos los días y si se puede varias veces al día o más de una vez al día, leer todos los días. Este cuarto punto es regularmente. No pensaríamos en comer solo una vez a la semana. No comemos una vez a la semana. De hecho dice la Biblia que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. No podemos sentarnos a leer la Biblia una vez a la semana. Entonces tenemos que hacerlo pues prácticamente todos los días, para todos los días recibir la instrucción y saber qué es lo que debemos nosotros hacer. Y entonces, del mismo modo, la lectura regular de la Biblia alimenta su espíritu. Entonces, leamos todos los días, tengamos un tiempo apartado para eso, para leer, y entonces hagamos un hábito, una disciplina donde no podemos faltar. Regularmente tiene aplicación, por ejemplo, si yo tengo un empleo, un trabajo, yo no puedo estar llegando tarde a mi trabajo, ni me puedo salir antes. Yo tengo un horario que tengo que respetar. ¿Por qué? Porque ese fue mi compromiso y voy a recibir un beneficio de ese trabajo. Cuando yo estoy leyendo la Biblia, no hay una persona que me esté observando, que me esté obligando a que tenga que leerla, sino que se espera que nosotros deseemos, como alguna vez lo dije, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para crecer. Y entonces regularmente significa tener un hábito, un horario dispuesto por lo menos una vez cada día, una vez al día, para leer la palabra de Dios. Entonces es orando despacio, completamente, regularmente, ¿verdad? Y por último, repetidamente. Esto significa que
que no importa, ¿verdad?, cuántas veces hayamos leído la Biblia, vamos a seguirla leyendo, vamos a seguirla leyendo. La experiencia que tengo ahora, después de tantos años de ser pastor, ya son más de 15 años de ser pastor, o estoy cumpliendo los 15 años, y desde antes, desde que llegó esta preciosa iglesia, el pastor que estaba, Dios me dio gracia con él y me invitaba a predicar cada mes. Bueno, desde hace ya creo que cerca de 30 años que andamos aquí en Ríos de Agua Viva, y hermanos, yo sigo predicando de la Biblia, y entonces es muy importante, hermanos, leer, releer y releer y releer toda la palabra de Dios, repetidamente. Las ideas a menudo vienen después de haber leído un pasaje varias veces, y yo he vivido la experiencia del mismo pasaje, poder aprovechar una enseñanza o dos o tres o más enseñanzas al irlas leyendo. Cada vez que la leo, a veces Dios nos enseña cosas nuevas, cosas diferentes, que no se contradicen entre sí, simplemente es la aplicación de ese mensaje y el enfoque que se le da y que viene a edificar nuestra vida. Y ya son 15 años de estar predicando, y es la Biblia sobre la que predicamos, y no falta nunca la palabra de Dios, siempre Dios tiene una palabra para nosotros. Entonces no importa que la estemos leyendo continuamente, que repitamos las lecturas, y entonces releer y releer, eso es muy importante, muy necesario. Entonces, número 1, orando. Número 2, despacio, sin prisa. Número 3, completamente toda la palabra de Dios. Número 4, regularmente, un hábito de lectura todos los días, un tiempo especial, y repetidamente volverla a leer y volverla a leer. De hecho, se recomienda, se pide, se espera que leamos la Biblia por lo menos una vez al año. Estamos hablando de alrededor de 4 capítulos diarios. Hay muchos programas por ahí de lectura. Aquí en la iglesia, es una iglesia muy bendecida, tenemos varios programas de lectura, y hay un programa que es para leer toda la Biblia en un año, que esa sea su meta, que cada año que pasa usted leyó la Biblia completa. Y entonces pues tenemos tiempo para un montón de cosas, ¿verdad? ¿Cuánto nos llevará a leer 4 capítulos? Entonces, dedicar este tiempo a hacer este hábito. Entonces tenemos estos puntos: orando despacio, completamente, regularmente y repetidamente, ¿verdad? Y repetidamente también tiene que decir con declarar la palabra, con estarla repitiendo. Dice ahora, hablando de la palabra de Dios, el Salmo 119. Este Salmo, cuántas experiencias hemos vivido, yo creo que todos. El Salmo 119, les voy a leer del versículo 9 al 16. ¿Cómo puede el joven limpiar su camino? Dígale al lado: yo soy joven, esa palabra es para mí. Obedeciendo tu palabra. Yo te he buscado de todo corazón. No dejes que me aparte de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor. Permíteme aprender tus estatutos. Con mis labios siempre proclamo todas las sentencias que has dictado. Me alegra seguir el camino de tus testimonios más que poseer muchas riquezas. Siempre medito en tus mandamientos y fijo mi atención en tus sendas. Mi alegría es el cumplir tus estatutos. Nunca me olvido de tus palabras. Salmo 119, versículos 9 al 16. Qué amor, qué perseverancia, qué tesoro la palabra de Dios para el que escribe este salmo, y que estas palabras las hagamos nuestras, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos. Y alguna vez alguien me dijo, ¿verdad?, sobre este Salmo 119, que no existe un solo versículo donde no se haga referencia a las Escrituras. Obviamente cambia de nombre, son estatutos, son mandamientos, son enseñanzas, o sea, cambia de nombre, pero cada versículo que usted encuentre de este salmo, así como está dividido en versículos, va a encontrar referencia a la Biblia, a la palabra de Dios, a la palabra de Dios, a la Biblia. Enseñanzas, estatutos, principios. Entonces, este salmo es un reconocimiento a la palabra de Dios y de un corazón muy agradecido.
haga lo propio este salmo cuando lo lea, ¿verdad? Repítalo, repita estas palabras. Y luego el mismo Salmo 119, pero ahora el versículo 25 al 32 dice así: me siento totalmente desanimado, infúndeme vida conforme a tu palabra. Te he contado mis planes y me has respondido. Ahora dame a conocer tus estatutos. Hazme entender cómo andar en tus mandatos, para que medite yo en tus maravillas. La ansiedad me corroe el alma, susténtame con tu palabra. Apártame de andar tras la mentira y en tu misericordia enséñame tu ley. Yo he escogido seguirte fielmente y tengo presentes tus sentencias. Señor, yo me ciño a tus testimonios, no permitas que sea yo avergonzado. Quiero seguir la senda de tus mandamientos, porque tú le das libertad a mi corazón. Y como podemos ver, entonces la palabra de Dios tiene aplicación para todos los momentos de la vida. Es lo que podemos ver en estos versículos. Entonces, leamos la palabra de Dios, ¿verdad? Leamos la palabra de Dios. Podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuál de los enfoques anteriores para leer la Biblia es el más fácil para cada uno de ustedes, hermanos? ¿Cuál de los enfoques anteriores para leer la Biblia es el más fácil para cada uno de nosotros? Y la otra sería, ¿cuáles son los más difíciles? Meditemos en ello para mejorar y corregir lo que sea necesario hacer. El salmista dijo esta oración: permíteme guardar tu palabra en mi corazón para que no pueda pecar contra ti. Haga suya esta oración: Señor Jesús, permíteme guardar tu palabra en mi corazón para que no peque contra ti. Y es como que un seguro, una protección. Al guardar la palabra de Dios, nos vamos a detener en el momento en que seamos tentados a hacer algo, a cometer un pecado. Y que hagamos nuestra esta oración: que guarde yo tu palabra para no pecar contra ti. Vamos con el punto número 2. El punto número 1, entonces, es cómo leer la Biblia. Un enfoque de entrenamiento completo o integral. Cómo leer la Biblia. Ahora vamos con el punto número 2. El punto número 2 es la memorización. Otra forma de decirlo es poner la palabra de Dios en el corazón. Poner la palabra de Dios en el corazón, en la mente, o sea, dentro de nuestro ser. Dice en Deuteronomio 6:6, estos mandamientos que te doy hoy deben estar en tu corazón. Deben de estar en sus corazones. Estos mandamientos que yo te doy hoy deben de estar en sus corazones. Deuteronomio 6:6. Deben de estar en esa parte donde está nuestra naturaleza, lo que somos, el centro de nuestra vida, el núcleo de nuestra vida. Ahí debe de estar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si está ahí, entonces va a influir en todas las demás áreas de nuestra vida. Si está en nuestro corazón, va a ser lo más importante. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Es lo más importante. Es en lo que pensamos, en lo que hablamos, en lo que nos ocupamos. Es lo más importante para nosotros. Es lo que está en nuestro corazón. Entonces Dios nos dice en este versículo: ponga la palabra de Dios, mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes, pónganlas en sus corazones. Un joven judío una vez le preguntó a un rabino: ¿por qué Moisés le pidió al pueblo de Israel que pusiera los mandamientos sobre sus corazones? Es que el versículo da a entender que es como ponerlo encima del corazón. Y este joven le decía al rabino: ¿no es mejor poner la palabra de Dios en nuestros corazones? O sea, adentro de nuestros corazones. Y el rabino entonces le contestó: Moisés nos indicó que pusiéramos las palabras sagradas sobre nuestros corazones para que en esos momentos en que nuestros corazones se abren, la verdad de Dios pueda entrar. Es como que va al mismo punto. Ya en el Nuevo Testamento dice: ponla en tu corazón, o sea, adentro. Y en aquel tiempo decía sobre el corazón, pero lo que implicaba era que estuviera ahí la palabra para cuando el corazón se abriera por lo que fuera, un momento de necesidad, el deseo de buscar a Dios. Al abrirse el corazón,
como la palabra de Dios está sobre, podía entrar en el corazón. Esto es lo que le respondieron a este joven, ¿verdad? A este rabino. Esta pequeña historia es un buen recordatorio de que la vida tiene momentos en que las cosas no están bien. Hay momentos de confusión, de dolor, de tristeza o de mucha felicidad. En esos tiempos necesitamos que la verdad caiga como lluvia sobre nuestra situación, sea de dolor, de confusión, de alegría, lo que sea. En esos momentos en que estamos como sedientos, como hambrientos, como deleitándonos, que en ese momento, como la lluvia cae. Ahorita para llegar aquí yo tuve que venirme todo tapado porque estaba lloviendo, ¿verdad? Y no me mojé. Pero entonces cuando hablamos de la palabra de Dios y como si la lluvia fuera la palabra de Dios, entonces quítese el impermeable, ¿verdad? Quítese la gorra y mójese, que la palabra de Dios lo empape, ¿verdad? Que caiga sobre usted y lo inunde por completo. Y entonces, en esos momentos es cuando lo que hemos leído, lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido, va a dar fruto en nuestra vida, porque Dios nos va a traer a nuestro corazón lo que dice la palabra de Dios. Es la guianza del Espíritu Santo sobre las circunstancias. Y entonces es por eso que memorizamos las Escrituras. Al tomar en serio la palabra de Dios, siempre está disponible para nosotros. ¿Para qué? Para consolar, para recordar, para inspirar y para corregir. Nos puede consolar la palabra de Dios, nos recuerda lo que debemos hacer, las cosas que debemos tener presentes, nos inspira, nos impulsa a ir por más en cuanto a atender la casa, la familia, ser mejores personas, ayudar al prójimo. O sea, el corazón de Dios, ¿cómo actúa Dios? Eso es lo que la palabra de Dios nos va a inspirar, nos va a mover, nos va a empujar y también nos va a corregir cuando estemos haciendo algo malo. Y entonces nos va a hacer que nosotros podamos darnos cuenta qué es lo que está mal, ¿verdad? Y entonces por eso es necesario el que estemos nosotros recordando constantemente la palabra de Dios, el memorizarle lo que va a traer a nuestra vida. Y ahí va el comentario. Oh, soy terrible memorizando cosas, a mí no se me pega nada. Algunas personas siempre se expresan de esta manera. Y no creo que solo personas grandes, hasta personas de menos edad también. Es que a mí no se me pega nada. Se lo digo desde aquí, no es cierto que no se le pegue nada. Piensa en todas las letras de alabanzas, en contraseñas, en lo que ha visto en una película y cómo si se acuerda. O sea, si tiene memoria y está funcionando. Y entonces, ¿por qué? Porque recordamos lo que a nosotros nos interesa, lo que nos importa, lo que sabemos que es importante. Lo memorizamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues aplicar este principio. Es que yo amo la palabra de Dios, yo deseo la palabra de Dios y entonces la voy a estar recordando porque la voy a estar leyendo constantemente. Y esto habla de memorizar la palabra de Dios. Dice en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9, por ahí anda el versículo con el que, uno de los que con los que comencé esta lectura. Dice este pasaje de Deuteronomio 6 del 1 al 9, dice: estos son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor su Dios me ordenó que les enseñara. Está hablando Moisés de los mandamientos que Dios le dio para el pueblo, para que los pongan por obra en la tierra de la cual van a tomar posesión, para que todos los días de tu vida, Israel y tus hijos y los hijos de tus hijos teman al Señor su Dios y cumplan todos los estatutos y mandamientos que yo les mando cumplir, para que sus días sean prolongados. Oye, Israel, y asegúrate de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Instruye a los hijos para que sean muchos años que estén sobre la tierra. Dice: y te multipliques tal y como el Señor y Dios de tus padres te lo ha prometido. Y ya habla aquí de la provisión, de la permanencia, del éxito. Dice: pero cuando tú aplicas estos principios y los enseñas a tus hijos, Ahorita en estos tiempos hay una batalla espiritual bien fuerte por todas las cosas que están introduciendo
a nivel nacional, en las escuelas, en la educación oficial. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? O sea, la enseñanza, no pueden depender nuestros hijos de lo que les enseñen en la escuela o cualquier cosa externa al hogar. Es en casa, inclusive hablando de la iglesia. En la iglesia los niños están, cuando nos congregamos, ¿verdad?, unas 2 horas, o cuando alguien está participando en algún ministerio, pues están más horas, ¿verdad?, los niños aquí. Pero ¿cuánto tiempo pasan en casa? ¿Cuánto tiempo pasan viendo televisión o con las tablets o con los celulares? Porque algunos ya tienen acceso a los celulares desde muy pequeños, y entonces se están llenando su cabeza de muchas cosas. Pero aquí habla la palabra de Dios de que los padres instruyan, les enseñen a sus hijos, porque eso va a hacer que podamos permanecer en la tierra, que podamos tener éxito, que podamos progresar. Dice aquí la palabra de Dios: te he llevado a una tierra que fluye leche y miel, pero si no aplicas esto, entonces no vas a permanecer. Para que permanezca, dice, enséñalos, repítelas. Dice, oye, oh Israel, y dice, y te multipliques tal y como el Señor y Dios de tus padres te lo ha prometido. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos. No es el maestro de escuela dominical aquí en Ríos Kids, no es en la escuela oficial donde les van a enseñar esto. Somos nosotros en casa, los padres o hermanos mayores, enseñar a los pequeños. Dice, las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas cuando estés en tu casa, adentro de la casa, y cuando vayas por el camino, cuando salgas a algún lado, y cuando te acuestes al acostarse, y cuando te levantes al levantarse. Las atarás en tu mano como una señal, en la mano. Y esto es un símbolo solamente, un símil de todo lo que hagamos que sea conforme a la palabra de Dios. Que al aplicar nuestras manos sobre las obras, lo que estamos haciendo, nuestros trabajos, toda la obra que llevemos a cabo, que tengamos en cuenta que con estas manos vamos a hacer, pero lo que Dios manda, la voluntad de Dios en nuestras manos. Dice, y las pondrás entre tus ojos como frontales, y aquí en la frente, ¿verdad? Y entonces dice, ponlas entre tus ojos. ¿Por qué? Porque lo que yo veo, necesito verlo a través de la palabra de Dios, para poder interpretar correctamente, para poder caminar sin caer, para poder andar en la luz, para tener la dirección de Dios. Necesito poner la palabra de Dios en mis pensamientos. Y es bien tremendo lo que encuentra uno en la Biblia, cuando la Biblia habla de estos temas, porque ¿sabían ustedes que nosotros los seres humanos somos los únicos seres creados, aparte de los simios o de los mamíferos, que tenemos en la cabeza el cerebro y en la parte de enfrente somos los únicos que tenemos un lóbulo frontal? Todos los demás animales, todos no tienen esta parte. Y ya la ciencia descubrió que en esta parte es donde están los pensamientos, los razonamientos, donde se toman las decisiones, donde está la inteligencia. Y dice, ponlas ahí, mis leyes, aquí en esta parte, entre tus ojos, en tu frente, para que cuando tú veas las cosas, cuando tomes decisiones, lo hagas conforme a la palabra de Dios. No es ponerse a objetos solamente, sino es incorporar la palabra de Dios a nuestros pensamientos, a nuestras decisiones, lo que estamos haciendo. Dice, y cuando vayas por el camino, bueno, si ya lo leí, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Poner la palabra de Dios dentro de casa, dice aquí, en los postes de tu casa. Y podemos hacer un símil. ¿Qué son los postes? Son las columnas, lo que sostiene la casa. Que lo que sostenga la casa sean los principios bíblicos, y no tiene nada de malo. De hecho, es bueno poner versículos en las paredes con algún cuadro y que nos esté recordando la palabra de Dios. Y la aplicación es en los postes. ¿Qué son los postes? Son las columnas lo que sostiene la casa. Que la casa sea sostenida por la palabra de Dios, por los principios bíblicos. Dice, y en tus puertas,
Las puertas son para entrar y salir. Y entonces que al entrar y al salir, hermanos, que estemos observando los principios bíblicos de la palabra de Dios. ¿Qué preguntas podemos nosotros hacernos para reflexionar? Número 1, ¿qué versículos de la Biblia, si es que hay alguno, has memorizado? No me digas que Juan 3:16, porque ese ya casi que nacemos hablando el Juan 3:16. ¿Qué versículos has memorizado? ¿Conoces de la palabra de Dios? ¿Y qué versículos te gustaría recordar? ¿Qué versículos? Hagamos nuestra esta oración del salmista. Hagamos nuestras estas palabras del Salmo 119, versículos 36 y 37. Esta es la oración: Señor, dirige mi corazón hacia tus estatutos y mis ojos se aparten de las cosas sin valor. Que mis ojos, mi corazón se dirija hacia tus estatutos y mis ojos se aparten de las cosas que no son de valor, que son vanas, que son superficiales, que son temporales. Que yo pueda poner mis ojos en las cosas eternas, en las cosas que realmente valen, que vale la pena por las cuales vivir. Si algo no vale la pena hacerlo, ¿para qué hacerlo? Que lo que hagamos sea porque vale la pena hacerlo, porque tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con los principios y los valores bíblicos. Y por último, número 3, ya vimos entonces, el número 1 tiene que ver con leer la palabra de Dios, el número 2 con memorizarla, y número 3 la meditación bíblica. Como un subtítulo puede ponerle ahí nutrición para el alma. Esa es la meditación bíblica. Dice el Salmo 1, versículos 1 y 2, bienaventurado aquel cuyo deleite está en la ley del Señor, se deleita, la disfruta, como una mega de almendras, no sé cómo se llama, ya se me olvidó, pero, o un merengue de esos deliciosos, puro dulce, ¿verdad? Pero deliciosos. O la miel, de hecho la Biblia habla de la miel, qué deliciosa es. Y entonces dice, aquel cuyo deleite está en la ley del Señor, se deleita, la disfruta, la anhela, y que medita en su ley día y noche. O sea, como que todo el tiempo está meditando en la ley de Dios. Eso dice el Salmo 1, versículos 1 y 2. Algunas personas escuchan la palabra meditación e imaginan a alguien mirando fijamente al espacio o sentado con las piernas cruzadas y cantando repetidamente. Antes de ser cristiano, hermanos, no está para saberlo ni yo para contarlo, pero yo leí un poco de filosofía oriental y de hecho practiqué un poco de ejercicios de esas disciplinas de la filosofía oriental y ¿sabe qué es lo que le piden? Que ponga la mente en blanco, que quite todo pensamiento y que ponga la mente en blanco ¿y qué cree? Que la palabra de Dios es totalmente contraria. Y esto de repetir, hermano, es toda una enseñanza de estar repitiendo unas palabras, una frase, unos sonidos, estarlos repitiendo y repitiendo. Y todo eso es filosofía oriental. Y mucha gente lo está practicando y mucha gente piensa en eso. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de meditar, la palabra hebrea principal traducida como meditar, tiene la idea de contemplar activamente. O sea, es como estar observando, estar discerniendo lo que se está leyendo, lo que se está viendo. Eso es meditar. Entonces yo estoy leyendo la palabra de Dios, yo estoy meditando en ella porque la estoy observando, la estoy reflexionando, la estoy valorando, la estoy estudiando, ¿verdad? De pensar qué es lo que Dios me está hablando sobre esto. Es muy alejado de esa filosofía oriental. Y entonces la palabra hebrea significa esto, e incluso es tan activa esta meditación que dice la palabra de Dios, de meditar en la palabra de Dios, que medita de día y de noche en la ley de Dios, que tiene que ver incluso con murmurar para sí mismo en tonos bajos, como susurrando, como declarándola con nuestra boca y susurrando las palabras que están en la Biblia. Y entonces meditar en un versículo de la Biblia significa repasarlo en nuestro corazón. Nada de que estoy
trabajando, estoy viendo la tele, estoy escuchando música o estoy haciendo otra cosa. O sea, no, es concentrado en la palabra. Eso es meditar. Meditar. Lo masticas lentamente, saboreándolo en toda su riqueza, saboreando su sabor y maravillándote de su significado. Y con el Espíritu Santo dentro de nosotros, hermano, Dios empieza a enseñarnos cosas que a lo mejor ni siquiera habíamos escuchado y que no contradicen el texto bíblico, ¿verdad? Y entonces, al igual que nuestro estómago descompone los alimentos para absorber sus nutrientes, su alma puede hacerlo con un principio de la verdad de Dios. Ser alimentada nuestra alma, nuestro espíritu. La meditación no es difícil, solo toma tiempo y concentración. Solo toma tiempo y concentración. Esto lo podemos ver en Josué 1:8. Dice, procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Queremos prosperar, queremos tener éxito, apliquemos estos principios, ¿verdad? Siga el consejo del apóstol Pablo. Filipenses 4:8 dice el apóstol Pablo, lo que sea verdad, lo que sea noble, lo que sea correcto, lo que sea puro, lo que sea hermoso, lo que sea admirable, si algo es excelente o digno de elogio, piense en tales cosas. Es así como entonces nosotros meditamos en la palabra de Dios. Tiene que ver con la voluntad de Dios, tiene que ver con la creación de Dios, tiene que ver con todo lo que Dios ha hecho. Y pues podemos agregar esta lectura del Salmo 1, del versículo 1 al 3, dice, habla acerca de deleitarse de la palabra del Señor. Dice, bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, no tiene comunión con gente que no tiene temor de Dios, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con gente grosera, maldiciente, que por el contrario se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, hombre o mujer, plantado junto a una corriente de agua, un arroyo. Llegado el momento va a dar su fruto y su hoja no se va a marchitar. En todo lo que hace prosperará. Y entonces podemos hacernos ya en este tercer punto esta pregunta de reflexión. ¿Qué verdad bíblica sería buena para ti para meditar y absorber y aplicar, incorporar a tu vida hoy? ¿Qué verdad bíblica? Hoy, en este día, o el día de mañana, o el pasado, cada día, ¿qué verdad bíblica voy a incorporar a mi corazón para estarla masticando y absorberla? Y entonces hagamos nuestra esta oración. Ayúdame, Señor, ayúdame a cultivar la importante práctica de la meditación bíblica. Yo diría, meditar es igual a estudiar, es igual a profundizar, y ya hay que dedicar tiempo. Obviamente no estamos hablando solo de leerla, estamos hablando de estudiarla. Cuando decimos meditarla, no solo leerla y leerla, sino meditarla, estudiarla. Eso es lo que hoy nosotros debemos aplicar a nuestras vidas. Número 1, leer la Biblia. ¿Cómo leerla? Número 2, memorizarla, poner la palabra en nuestro corazón. Y número 3, meditarla, nutrir nuestra alma, alimentarnos de la palabra de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Hagamos una oración. Por favor, levante sus manos ahí en su lugar o tómese de la mano si hay alguien más ahí, si está la familia. Con quien esté, levanten sus manos, tómense de las manos y levántenlas. Y vamos a orar. Vamos a orar. Padre glorioso, majestuoso y todopoderoso, nuestro Padre celestial, te agradecemos por este tiempo, por estas palabras, por estos principios de tu palabra, mi Dios. Ayúdanos a que cada día, Padre, podamos reflejar el crecimiento que nos está dando tu palabra, que como familias
podamos estudiarla juntos y vivir experiencias juntos de comprender, de recibir, de asimilar, al estar orando unos por otros, al aplicar estos principios bíblicos, mi Dios, que podamos crecer, oh Dios, a través de este discipulado de Jesús, cada uno de los que estamos participando en este discipulado en las casas, en este altar familiar, oh Dios. Te ruego, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, que venga tu bendición, oh Dios, tu protección, tu cobertura, tu sanidad, tu provisión, oh Dios, sobre cada familia aquí representada al observar y recibir esta enseñanza, Dios. Que en el nombre de Jesucristo sean abiertos los cielos, oh Dios, y derrames bendición hasta que sobre y abunde, Padre. Bendice los hogares, que haya un ambiente, una atmósfera de paz, de gozo, de bendición, de amor, Padre, dentro de cada hogar, oh Dios, y que sobre todo, no solo dentro del hogar, sino dentro de nuestros corazones, oh Dios, en medio de todo lo que estamos viviendo en este tiempo, mi Dios, mucha gente se queja, mucha gente está desesperada, oh Dios. Ayúdanos, Padre, a traer esa paz a nuestro corazón. Si aún nosotros estamos viviendo momentos difíciles por todo lo que se está presentando, Padre, pero hoy invoco tu nombre, invoco tu poder y tu bendición, oh Dios, sobre cada familia y que podamos aún dar y bendecir a otros, oh Dios. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Que Dios le bendiga, un abrazo bien fuerte. Y ahí estamos viéndonos en estas transmisiones. Los esperamos el viernes, el domingo y en las diferentes células que se están abriendo. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga mucho. Hasta luego.